Pues muy buenas amigos y amigas de Spanish Libertarian. Seguimos con las entrevistas cuando tengo ahí un hueco de trabajo y cuando personas muy interesantes me dan partes de su disponibilidad y su tiempo, a lo que estoy muy agradecido. Una pequeña novedad es que me he comprado un micro, como podéis ver, o sea que voy a ir reinvirtiendo para dar mejor contenido. Y bueno, como podéis ver al lado de la pantalla tenemos una persona muy conocida, que si ponéis su nombre en YouTube veréis que tiene mil charlas. No sabía cómo definirte, te he dicho todólogo, tengo al todólogo, lo diremos así, Paco Capellan. ¿Cómo estás, Paco? Hola Ignacio, ¿qué tal? Muy bien, ¿cómo va todo? Bueno, si no conocéis a Paco, pues esto ya es un error por vuestra parte, porque tendríais que escucharlo porque es muy interesante, ya estáis poniendo su nombre en Google o en YouTube. Paco tiene muchas conferencias y charlas muy interesantes, tiene su blog de Intelip, Inteligencia y Libertad, colabora con el Instituto Juan de Mariana y la verdad que yo hace años que lo conozco y te puedo decir honestamente que he aprendido mucho de ti y siempre haces un enfoque que te puede gustar más o menos, pero es único. Así que vaya, que estoy muy agradecido por todo lo que me has enseñado con los años. Gracias, Eh, Ignacio. Después de haberte hecho ya un poco la pelota para empezar la entrevista, empezamos con la primera pregunta, que si has visto entrevistas ya sabes cuál es, que es que te definas. ¿Quién es Paco Capella? ¿Que nos puedes explicar un poco de tu pasado profesional y personal y que te ha llevado un poco hasta estar aquí en la Batalla de las Ideas? Y a partir de ahí ya nos iremos enrollando cuando quieras. Pues, complicado. Dentro del mundo liberal soy miembro fundador del Instituto Juan de Mariana. Ya no recuerdo ni cuándo lo fundamos, desde hace, no sé, 14, 15 años, los años que tenga. Estudié hace mucho en una galaxia muy lejana físicas, astrofísicas. Me siguen presentando como físico, pero yo dejé de hacer físicas y cosas así hace pues, casi 25 años, la friolera. Y luego hice de estudios así formales reglados un máster de Inteligencia Artificial e Ingeniería del Conocimiento y luego, pues hace años también cuando empezó, el máster de Economía de la Escuela Austriaca de Jesús Huerta de Soto en la Rey Juan Carlos. Eso, digamos, de estudios reglados y por mi cuenta, pues autodidacta en temas de biología, de evolución, de psicología, de cosas de economía no austriaca y pues no sé, de otras que igual irán saliendo en la entrevista. Profesionalmente, pues he hecho cosas distintas, he sido profesor en algún lado, en alguna universidad, pues consultor, ingeniero, y estuve muchos años de controlador aéreo también, lo dejé hace pues cosa de 8 años ya casi, o 6 años, no me acuerdo. Y ahora pues pues simplemente sigo colaborando con el instituto, doy alguna clase en OMA y de vez en cuando me invitan en la Francisco Marroquín también. Si quieres, empecemos por esto de ser controlador aéreo. Me acuerdo en un vídeo de YouTube antiguo, que salías tú y, digamos, eres la voz disonante dentro de este lobby y por ahí quisiera que me explicaras la experiencia que tuviste con la huelga que hubo y a ver si pudieras enlazar eso con el tema que tú dices de la casta y las castas, ¿no? Tú formabas parte del Ajá. grupo del cual te saliste porque entiendo que no te sentías ni orgulloso ni representado. Efectivamente, era un grupo pues ultra privilegiado, ganábamos cantidades casi obscenas de dinero y a cambio de un trabajo que no es, siempre se vende, muy estresante, muy difícil. Mira, esto es relaciones públicas desvergonzadas, vamos, mentira y exageraciones. No es para tanto. Requiere cierta formación técnica, eso sí, pero no, vivíamos muy bien. Y vivíamos muy bien a base de, pues, como pueden hacer todos los grupos de interés, ¿no? A base de presionar y hacer daño o amenazar con hacer daño, huelgas y cosas así. Y a mí eso siempre me pareció vergonzoso, bastante desagradable y siempre traté de evitar. Desde dentro compruebas como los servicios que presta el Estado, que tienen alguna forma de monopolio, pues acaban siendo tremendamente ineficientes, acaban siendo pues muy malos. Hasta que en el verano famoso aquel, pues amenazaron con una huelga enorme, entonces yo empecé, ya digo, mira, ya no puedo aguantar más, ya voy a empezar a escribir en público o salir en programas de radio y televisión, porque aunque no sabía si iba a servir para algo, porque igual que el colectivo de controladores era, vamos, una vergüenza, la empresa tampoco es que fuera especialmente apta o brillante porque había consentido todo eso durante muchísimo tiempo y cuando algunos desde dentro intentábamos cambiar cosas veíamos que no servía para mucho o que no iban las cosas a ningún lado. Y nada, pues empezaron pues de todo, pues a insultarme, a injuriarme de todo y el ambiente era muy hostil. Y la cosa empeoró todavía más cuando en diciembre hicieron el cierre del espacio aéreo. Fue ya la vergüenza total. Entonces yo volví
a escribir y estuve en una situación muy, muy desagradable y al cabo de unos meses, unos años de estar pues, como en oficinas sin hacer pues casi nada, pues decidí dejarlo porque la empresa tampoco me ofrecía nada que me interesara y tampoco tenía mucha confianza en ellos. Me decían que volviera a controlar pues un ambiente hostil donde 2.400 personas te odian y te temen porque sabes que es el único que está dispuesto a decir la verdad, pues era un poco desagradable y lo dejé. Si te parece, tomemos esto como ejemplo un poco desde el punto de vista liberal o el enfoque que tienes tú único. ¿Qué nos Sí, lo que dices comentas de las castas, eso, sobre la esencia humana? ¿Esto pasa porque hay personas que son malvadas o, digamos, es el mismo sistema que incentiva este pillismo o este aprovecharse del otro? Hombre, el ser humano tiene aspectos positivos y aspectos negativos. Puedes hacer cosas buenas, digamos, productivas, constructivas para otros, pero también puedes intentar parasitarlos, destruirlos o directamente depredarlos, ¿no? O esclavizarlos, como ha llegado a pasar, ¿no? Y sigue pasando en muchas partes del mundo. Entonces, a mí me hace gracia cuando se hablan de la casta, como si solo hubiera una y fueran solo, pues yo qué sé, los millonarios cercanos al poder, pero no suele decirse los políticos, sino los ricachones, grandes empresarios sin escrúpulos. Y yo pienso, oiga, si parte de eso lo hay, seguro. Cuando ves los pocos empresarios que hay que no acuden a reuniones a hacerle la pelota a los políticos o a recibir instrucciones, dices, pues desgraciadamente es verdad que en las grandes empresas, muchas reguladas o muy cercanas al poder o al Estado, hay mucho de eso. Pero también hay múltiples castas de gente que de no tan alto nivel pues que se benefician de alguna protección, de algún subsidio, de alguna regulación para limitar la competencia, de que no se sepa cómo es su trabajo y entonces pretenden que es durísimo, pues de que no se controle bien pues, su productividad o sus horarios o lo que sea. Entonces, todo este mundo pues lo vemos constantemente, por ejemplo, con los taxistas ahora protestando porque les quieren hacer competir. Pero yo pienso es que todo, pues las farmacias, que no puede uno abrir una farmacia, gente muy ya de mucho copete o mucho prestigio, los registradores de la propiedad, los notarios, pues igual son ámbitos que están protegidos y cuando miras la economía dices, pues es que es casi todo. O sea, lo triste es que hay cantidad de grupos de presión que si se mantienen es precisamente porque pueden, luego es muy difícil desmontarlos. Y luego en el otro lado están los trabajadores o los empresarios que o sudan o son valientes y se arriesgan y que sufren y que son los que tienen que pagar pues, los excesos de todos los demás. Si te parece, antes de entrar en tu figura y tu proyecto Inteligencia y Libertad, intentemos cerrar este tema. Entiendo tu problemática, entiendo tu diagnóstico. ¿Cuál podría ser la solución desde tu punto de vista o el punto de vista liberal? Lo digo porque a veces escucho liberales que dicen, bueno, esto se desregula y que el mercado haga lo suyo y cada uno se pondrá en su sitio. ¿Qué parte de verdad y qué parte de simplismo hay ante esa solución? Yo creo que es verdad que siempre la solución más sencilla es ir a privatizaciones, liberalizaciones, y donde no quieras privatizar del todo, privatiza al máximo. Por ejemplo, que no quieres privatizar la educación y la sanidad del todo en el sentido de que todo el mundo, cada uno se la pague. Bueno, pues quizá que la paguemos entre todos, pero con cosas como cheques escolares o cheques sanitarios, para que el propio consumidor o la propia familia, el individuo, controle quién le presta el servicio. Porque, digamos, hay dos formas, yo suelo decir que hay dos formas como de parasitar. Uno es siendo el receptor del servicio, pues el que quiera recibir sanidad gratis o el que quiera recibir educación gratis a cambio de nada o a cambio de muy poco. Pero otra, y creo que es especialmente peligrosa en la sociedad actual, es que puedes parasitar siendo proveedor del servicio. Entonces, siendo un proveedor privilegiado, subvencionado, protegido, entonces ya vas a cobrar mucho más de lo que cobrarías en un mercado libre o ofrecer una calidad mucho peor. ¿Por qué? Porque estás como protegido de la competencia. Entonces, esas soluciones. Otra, por ejemplo, es transparencia. A mí me escandaliza que los médicos en España, por ejemplo, no fichan, salvo creo en una región, no sé si en Murcia. Entonces dicen, ¿cómo se controlan sus horarios? Pues igual es que no se controlan, o se controlan así, ¿no? Como que, bueno, nos dicen que debemos trabajar 35 horas, 38, 40 horas a la semana, pero a saber cuántas se trabajan efectivamente, ¿no? Entonces, transparencia. Yo suelo decir, ¿quiere usted ser funcionario? Pues muy bien, aquí tiene usted su cámara. Y aquí usted tiene su cámara y su canal de YouTube o su grabación, donde vamos a grabar lo que usted hace. No quiere usted ser funcionario por servir al público, pues el público quiere ver cómo es servido por usted. Que luego va a haber problemas de privacidad, intimidad y todo eso. Bueno, pues ya veremos, ya los iremos resolviendo, ya veremos cómo se puede hacer. Pero usted tiene que demostrar de alguna manera que está trabajando, que está siendo eficiente, que hace algo útil.
Bueno, decía que quería cambiar de tema, pero me resulta interesante y ya como nos estamos ganando enemistades, pues ya no viene de aquí. En nuestro país, en España, ¿tú crees que, digamos, ese acto de honestidad, responsabilidad y de, digamos, dar valor de verdad y no solo calentar la silla es algo factible? ¿Tú te sientes optimista? ¿Tú crees que, digamos, estas estructuras de castas se van a poder desregular? O no sé, ¿cómo ves tú un poco el análisis sociológico? Porque al final la gente tiene que querer este sistema, porque que si no, no se instaurará. Me cuesta ser optimista. Mira, uno lo intenta para no vivir todo el día deprimido, pero me parecería muy interesante que alguien se atreviera a hacer estudios psicológicos de decir, bueno, psicológicos o sociológicos o económicos, políticos, de España es especial, la naturaleza del español, no ya genética, sino básicamente más cultural, lo que predomina, es que es proclive a pasárselo bien, a vivir bien y la picaresca. Hombre, si la literatura de la picaresca es tan española, eh, a mí, no sé, no soy especialista en literatura ni en literatura comparada, entonces habrá que ver si en otros países eso se ha desarrollado. Si somos tan dados, se habla de la chapuza y la palabra que a mí me parece clave es el escaqueo. La gente como, siempre que puedes se escaquea, que es naturaleza humana, conseguir lo máximo a cambio del mínimo esfuerzo posible, con el mínimo coste. Lo que pasa es que eso naturalmente tiene víctimas, todos los que van a pagar por aquello o por sufrir algún mal servicio. Entonces yo creo que este país y el mundo en general necesita eso, dosis elevadas de eso, de investigar todo esto y no intentar que no pase y que se organicen los que no están organizados para oponerse a los que sí lo están y, digamos, les parasitan. Entonces yo siempre que hay eso, colectivos, grupos de interés que se presentan como víctimas y como defensores del interés público, como la marea blanca y la otra, la verde, yo siempre decía, pero vaya panda de hipócritas. Y ahora con los pensionistas, gente mayor, no te puedes meter con la gente mayor, pero si son simplemente egoístas. Es decir, se les está demostrando con números que lo que reciben en las pensiones es bastante, a lo largo del tiempo que vayan a estar recibiendo, mucho más de lo que han aportado, que sus pensiones son muy altas en comparación con lo que es el salario medio del país, y aún quieren más. Y de vez en cuando sale alguno diciendo, no, esto es por mi nieto, y pero ¿cómo puedes tener tanto morro? Pero si tu nieto o no cobrará ninguna pensión o la empezará a cobrar dentro de 50 años. ¿Tú crees que lo que estamos haciendo, lo que estáis haciendo ahora va a tener un impacto enorme dentro de 50 años? Entonces yo creo que desde el mundo liberal lo que podemos es al menos informar, investigar y tratar de que la gente se entere de estas cosas. Bueno, hablabas de investigación y me da pie a preguntarte por tu proyecto, tu web Inteligencia y Libertad. Háblame un poco, defínanoslo y sobre todo por qué estos dos conceptos, ¿no? Inteligencia y libertad. Entiendo que son cosas que te definen y que están mucho en tu cabeza. Vale. Sí, pues bueno, ahora el dominio simplemente intelib.wordpress.com es muy, casi diría cutrillo, es muy normal, no tiene, si alguien se quiere animar y me quiere aconsejar, oye, o hacer el trabajillo, sin dedicarle mucho tiempo, de mira, para mejorar un poco vamos a ponerle algo de forma, de que sea más bonito, pues tal. No me interesa solo el tema de la libertad, me interesa el tema le he llamado inteligencia porque no sabía cómo llamarlo al principio, hace muchos años. Digo, ¿cómo llamo todo esto? ¿Ciencia y ética? ¿O ciencia y liberalismo? ¿O ciencias naturales y ciencias sociales humanas? Entonces, al final digo, inteligencia empieza a rimar, bueno, no rima, conecta con libertad y quedó el inteliba, que dice, bueno, además como al principio cuando empezó Internet, yo ya soy muy mayor, todos nos teníamos por el nombre o algo así. De acuerdo, Daniel Rodríguez Herrera me puso Rosmarín en alguno y yo no he escogido eso, el mío es Intelib y ya está. O sea, para que vea la gente que ve que yo critico a Rothbard en muchas cosas, yo fui súper rothbardiano hace como 20 años o 15 años así. Entonces la idea es estudiar cosas relacionadas con el liberalismo, pero no solo, ir un poco más allá. El liberalismo me da la sensación de que mucha gente, pues muy de letras, y especialmente en la escuela austriaca, que es un poco la nuestra, la del Instituto Juan de Mariana y alrededores. Entonces digo, bueno, aquí hace falta más conocimiento científico, más conocimiento pues, de psicología, de evolución, de biología. Entonces intento tratar esos temas ahí. Entonces hay gente que lo ha descrito y yo también como un poco una teoría de todo, o una explicación de todo, ¿no? Pues has dicho lo de todólogo al principio. Dice, pues un poco sí, pero por un afán integrador. Yo no voy a pretender, oye, sé todo de todo. No, al revés, de algunos temas
sé bastante, pero sigo siendo consciente de mis limitaciones. Por ejemplo, con la crisis financiera me tuve que empezar a leer ya por interés cuestiones de teoría monetaria, bancaria, financiera. Entonces, algo sé, pero sigo siendo consciente de que hay muchísimo más por aprender. Y de cosas de biología y evolución, pues he ido aprendiendo bastante durante los años, pues trato de contar esas cosas y de intentar conectarlas con el mundo liberal para ver si sirven de apoyo o también de crítica para ver qué problemas o qué límites puede haber. Dentro de este todo, a ver si podemos desmenuzar un poco los temas. Uno de los temas que siempre tratas es un poco la crítica a la escuela austríaca. Entiendo que tú vas también con esa concepción, ¿no?, de que vienes de las ciencias puras y crees que falta complementar. Escríbenos un poco la crítica, pero si puedes antes, porque como te decía, uno no sabe quién cae en estas entrevistas, a ver si pudieras resumir 2 o 3 frases qué es la escuela austríaca y luego haces la crítica para complementarlo. Pues la escuela austríaca, que empieza más o menos con Karl Menger, finales del siglo XIX, y que luego tiene sus 2 máximas figuras, pues pueden ser Ludwig von Mises y Friedrich Hayek, este último premio Nobel de Economía, pues es una escuela peculiar porque rehuye de la matematización y la modelización matemática, todo mediante ecuaciones que se heredan un poco de la física, e insiste en lo que es el análisis lógico formal de la acción humana, que yo podría decir que es simplemente la acción intencional, la acción que persigue un objetivo. Pues en ese sentido es más literaria que matemática, más filosófica que científica, aunque a mi punto de vista es científico, solo que le faltan cosas. Pues mi crítica es que los austríacos, y a mí me ha pasado también, o sea, se entusiasman mucho, dicen, oye, aquí hay mucha verdad importante, esto es muy relevante, y lo que es la economía mainstream no lo tiene en cuenta o está despistada y nos está llevando por mal camino. Pero mi crítica es, bueno, del análisis simplemente lógico de la acción intencional se llega hasta una serie de contenidos y no mucho más allá. Yo es que no he aprendido nada nuevo de los austriacos desde hace siglos porque me da la sensación de que no hay más que aprender si no sales de ese mundo relativamente estrecho en el que ellos se meten de hacer estudios a priorístico, deductivos y cosas así, ¿no? Y esa especie de miedo o pavor o que no les gusta pues el mundo de lo empírico, de lo tentativo, de lo hipotético. Ellos, bueno, como Mises decía, pues los contenidos de la praxeología son apodícticos, ¿no? Que no son meras hipótesis, sino que son verdades necesariamente ciertas. Yo digo, bueno, pues todo eso es verdad, pero tremendamente incompleto. Si no aprendéis psicología, si no extendéis el concepto de acción, o si no veis los límites o de dónde viene eso de la acción intencional, pues no vais a ir muy lejos. Esto combinado con algunas pifias monumentales, como el tema de la reserva 100% de Jesús Huerta de Soto y que viene de Rothbard, pues me hacen ver a los austríacos como un poco decir, bueno, aquí hay valor y es algo que sigo teniendo mucho cariño y me parece que estaría muy bien promover, pero al mismo tiempo corrigiendo los problemas y complementando, abriendo un poco, teniendo una actitud un poco diferente. Entonces entiendo que este complemento lo haces, digamos, para estudiar la economía o también, digamos, sigue en general para entender la acción humana. ¿Qué es lo que nos puede ayudar? Yo creo que la naturaleza humana, y no solo individual, sino social. Por ejemplo, muchos austriacos son individualistas metodológicos. Y yo digo, bueno, si el individualismo metodológico no está mal y tiene mucho sentido, pero no siempre es la aproximación más fructífera. A veces al estudiar fenómenos sociales hay que analizar los grupos como un todo y ver por qué existen. Yo entiendo que tienen el miedo a un análisis historicista en el que se empiezan a decir barbaridades, pero hay gente que puede estudiar sociología o que estudia política que tienen cosas que aportar. Y sobre todo, de nuevo, cuando desde la escuela saca algunos, por ejemplo, Rothbard, dices, bueno, vamos a definir la política. La política es el arte del robo institucionalizado. Dices, bueno, hay mucho de eso, pero la política no solo es eso. La política se supone que es la gestión de lo común, que probablemente degenere frecuentemente en robo institucionalizado y en violencia, engaño, coacción. Pero si no entiendes que la política se puede estudiar de otra manera, pues tu punto de vista va a ser muy, muy limitado cuando no erróneo. Claro, hablabas de los grupos, también es otro de los temas que tocas. Entiendo que haces un enfoque más psicológico o de la psicología evolutiva. También hablas de lo de las señales costosas y demás. Y quizás lo puedes conectar con
con lo de las castas. Entonces, es que has dicho algo que me ha interesado. Has dicho que, digamos, la gente que viene a la concepción austríaca solo concibe al individuo y no entiende el comportamiento grupal. ¿Lo he entendido bien? Sí, me da la sensación de que les cuesta, ¿no? Margaret Thatcher dijo aquello de que la sociedad no existe, solo existen los individuos. Yo digo, bueno, qué pena no haber podido tirarle algo a la cabeza en ese momento. Y si la sociedad no existe, y si, como Bastos dice alguna vez, el Estado no existe, porque es un problema. Si no existe, porque es un problema. Nos lo estamos imaginando todo. Pero claro que los grupos existen, y los grupos existen porque son unidades de organización y de acción que acaban teniendo una identidad propia, una cohesión, y son poderosos, y al ser poderosos pueden utilizarse para bien, como para defenderse de agresiones, o para mal, para provocar esas agresiones. Entonces, claro, yo creo que es esencial estudiar un poquillo de sociología de los grupos, por qué existen, cómo limitarlos, y denunciar concretamente a los que existen y sean perjudiciales. Bueno, mencionabas a Miguel Ancho Bastos y también pues seguimos ganándonos enemistades, pero... No, Bastos es un tío estupendo y además muy simpático, con el cual siempre es un placer discutir y estar, pero que lo pongo como ejemplo de una visión que tiende a ir hacia un extremo y que tiene un sesgo de intentar defender una postura, la anarcocapitalista y la individualista, la austríaca, digamos, más purista. Además, él es paleolibertario, yo paleo tengo bastante poco, entonces de enemistad ahí nada. No, bueno, me refiero a una discusión intelectual y me enlazas con el siguiente tema que te quería preguntar. También había un debate muy célebre entre Miguel Ancho Bastos y Juan Ramón Rayo. Uno, digamos, defendía o concebía como más posible, futurible, la concepción del Estado limitado, el minarquismo, y el otro, el anarcocapitalismo. ¿Tú dónde te encuentras? Porque has hablado mucho sobre este tema y parece que hablas de puntos buenos de uno de otro, pero en el fondo nunca sé dónde te posicionas. ¿No te posicionas adrede o no sé? ¿Cómo lo ves? Si la gente hace tiempo, justo después de ese debate, empecé a escribir yo más cosas pensando, bueno, este tema no lo tengo escrito y he ido evolucionando con el tiempo. A mí me lees hace 15 años, 20 años y yo era anarcocapitalista radical desde el momento que conoces a Huerta de Soto. Al principio te choca y ya te dice, ¿cómo? No, ni minarquismo ni nada. Este minarquismo es para mariquitas, esto para gente que quiere ser como socialmente aceptable, pero el anarcocapitalismo es la verdadera religión, ¿no? Así. Y entonces dices, joder, estas ideas son provocativas y son muy interesantes. Puedes aprender mucho leyendo cosas de anarcocapitalismo y órdenes descentralizados y esas cosas. Pero luego vas viendo problemas de decir, bueno, ¿de verdad, como dicen, la guerra y los servicios de defensa son como cualquier otra cosa? Y yo empecé a leer y a pensar y bueno, no, mira, el problema del uso de la fuerza o de los servicios de defensa, yo digo, es que son invertibles. Que si yo te defiendo, igual que te defiendo, te puedo atacar. Entonces, eso es un bien curioso. No hay muchos bienes o servicios que tengan esas características. No es el único, pero hay pocos. Y luego es un bien típico de que históricamente, cuando ves cómo se ha provisto, o sobre todo a escala evolutiva o evolucionista, dices, pues fue una tribu. ¿Qué es? Una tribu es una unidad de convivencia y sobre todo de defensa ante ataques. Y también de unirse para atacar a otros o simplemente para cazar, para conseguir alimento. Entonces vas viendo como el tema del anarcocapitalismo va siendo ingenuo, precisamente porque insiste en ese tratamiento individual, cuando si no haces al mismo tiempo que el tratamiento individual, el tratamiento social de por qué existen los grupos, para qué sirven y por qué históricamente han sido como son, pues no vas a entender muchas cosas. Entonces yo soy como idealmente ANCAP, de decir, es una idea a la que me encantaría aproximarme yo y el mundo y la sociedad, pero realista, de decir, no fanático, sino que lo tratas como algo que hay que estudiar. Y cuando ves que hay otros que son como muy fanáticos, desde mi punto de vista muy ingenuos y muy de repetir una y otra vez las mismas ideas sin avanzar nada, pues da un poco de pena. Siendo un poco de abogado del diablo, entonces si ves ingenuo a la concepción ANCAP, entiendo que defiendes un Estado limitado, porque a veces también hay muchos anarquistas que, digamos, hacen críticas al Estado limitado como un oxímoron, y en parte yo creo que también esa es una crítica legítima. ¿Cómo lo ves? ¿Tampoco te encasillas en la parte contraria? ¿Es eso lo que estás diciendo? Sí, justo. Es que el minarquismo también se puede defender de formas muy, muy ingenuas, porque no ver los problemas que hay. Esto es como una tragedia, un dilema.
Y dices, no, o sea, ¿qué me voy? ¿Por el pitón izquierdo del toro o por el pitón derecho cuando me va a dar por los dos lados? Pues es reconocer que existen los dos pitones y que, pues, que no tiene solución, no tiene solución fácil. Es reconocer que ninguna de las posturas es perfecta. Entonces, yo tendería a ser ambas cosas en el sentido de que creo que en un mundo ANCAP se desarrollarían colectivos que se parecerían a estados relativamente pequeños en algunos casos y mucho más grandes en otros, pero en la medida en la que fueran contractuales y libres. Si hay algo en lo que me diferencio de otros liberales, yo es que le doy muchísima más importancia a la teoría de contratos, y creo que la teoría de contratos de Rothbard y gente así está muy, muy mal fundamentada. Simplemente entienden los contratos como intercambios de derechos de propiedad. Yo entiendo que los contratos son generadores de normas, partiendo de una serie de normas universales, de una ética que puede regular cómo nos relacionamos todos con todos, ¿no? Aquello de normas universales, simétricas y funcionales que suelo decir yo, que básicamente es el derecho de propiedad y el principio de no agresión, que es el equivalente a la libertad. Pues dices, cuando la gente tiene que convivir en grupos, aquello va a generar normas. Mientras esas normas sean acordadas voluntariamente y libremente, pues serán perfectamente legítimas. Entonces, habrá gente que prefiera vivir en unidades como mucho más comunitarias, donde se compartan más cosas y se regulen más cosas y más cosas sean obligatorias o están prohibidos, y otros prefieran vivir en grupos pues mucho más libres, si quieres, o mucho más liberales. Pero ambas formas de vivir serían totalmente legítimas y totalmente compatibles con la libertad, en la medida en que la gente que ha escogido limitar su libertad lo ha escogido libremente. Es como una de las paradojas intelectuales de la libertad, es qué vías son legítimas para limitar tu propia libertad en tu propio interés, en tu propio beneficio, porque otros hacen lo mismo en ese grupo en el que vives. Bueno, vamos a ver qué nos depara el futuro, hacia dónde van las instituciones y si se montan comunidades ANCAP o comunidades con gobierno limitado duradero. Seguimos despellejando pues otras tesis intelectuales con el mayor de los cariños, pero es que te tengo a ti y eres como el experto en eso. Cambiamos también hacia el objetivismo. Sé que tú tienes muchas críticas a los seguidores de Ayn Rand. Desde mi punto de vista, Ayn Rand me gusta en tanto como novelista, como creadora de mitologías y simbologías. Yo creo que entendió y comunicó una serie de ideas, pero hay muchos de los seguidores que también, un poco lo que decías tú, ¿no? Para no defraudar al líder, pues se quedan ahí abiertos en unas tesis. Defínenos un poco las críticas que tienes ante el objetivismo, esta corriente. Bueno, como dices, el objetivismo, igual que lo que yo llamaría el rothbardiarismo o el Jesús Huerta de Sotismo, otras cosas, bueno, tienes una persona que tiene carisma, que tiene una formación intelectual potente en muchos ámbitos y que propone una serie de ideas que atraen a mucha gente, y el problema es cuando solo te quedas en eso y no vas más allá y no ves los problemas. Entonces, en el caso del objetivismo es clarísimo. El objetivismo es una especie de secta con unos dogmas que en parte, o sea, que no son dogmas religiosos en el sentido de ser absurdos, pero son con una serie de ideas fuertes o ideas claves que si las rechazas o pones en duda o muestras los límites, pues ya como que te expulsan y te rechazan. Entonces, yo digo, vamos a ver, pero si Ayn Rand, la formación intelectual que tenía, era relativamente limitada, con las lecturas que hiciera ella, que a veces parece que no fueron muchas o no fueron de fuentes directas, y es una persona que a menudo defiende la ciencia, defiende la racionalidad, pero no tiene una base científica fuerte, en parte porque cuando ella escribe, sobre todo más o menos mediados del siglo XX, lo que es la popularización de la ciencia no existía en la medida que existe hoy día. Entonces, cuando los objetivistas insisten en ciertas cosas como el egoísmo, dices, y que hay que ser egoísta. Uno entiende que ella escribe, y ellos escriben, sobre todo en ese momento, contra lo que era el altruismo coactivo del colectivismo, contra una serie de ideas muy de izquierdas, muy colectivistas, de decirle a la gente que tiene que vivir para los demás y que tiene que sacrificarse en nombre de los demás y que el individuo debe someterse al colectivo. Y dices, bueno, entonces hay que entenderlo en ese contexto. Cuando ya le dices a la gente que es que tiene que ser egoísta por su propio bien y por su felicidad, ya dices, bueno, depende de cómo estés definiendo el egoísmo. Y el altruismo yo te lo puedo definir, para que parezca espantoso, pero también te lo puedo definir para que sea el motor, digamos, psicológico de la cooperación y de la ayuda mutua, de tal manera que sea en beneficio de todos. Ideas como que la razón tiene que primar sobre todo y que está como por encima de las emociones,
y de que tus valores racionales son los que van a dictar tus emociones. Es que son psicológicamente, son disparates, en el sentido de que pueden tener algo de verdad, pero son afirmaciones que se lanzan de forma como muy agresiva, muy definitiva, pero que no tienen fundamento en observaciones, en datos, en experimentos. Entonces, mientras los objetivistas sigan con esa actitud de siempre defender, y las reacciones que he tenido a mis artículos y a mi charla ha sido: esto no sirve para nada, esto es basura, esto lo hemos refutado siempre, llevamos 40 años refutando estas cosas. Yo digo, llevamos 40 años sin querer enteraros de lo que os están diciendo. Y con eso demostráis una inteligencia, digamos que limitada, y un carácter sectario, pero brutal. Entonces es triste, porque son grupos que tienen mucho poder, en España menos, pero en Estados Unidos son muy poderosos, tienen muchos seguidores y probablemente mucho dinero. Y dices, bueno, a ver cómo se reforman y cómo se integran un poco en el resto del mundo y pierden ese carácter sectario. Hablando un poco de esto, has dicho una frase que yo creo que enlaza con el objetivismo, incluso cierta parte de la escuela austríaca, ¿no? Que digamos que la acción humana, ¿no? El hombre solo se basa en la razón, y yo creo que es un error, y entiendo que tú también. Entonces la pregunta sería, ¿qué parte digamos, qué papel juega la emoción en la acción humana? Porque parece que esto se obvia, y luego pues vemos libros como el de Pensar rápido, pensar despacio, y digamos, nos engañan, nuestro cerebro nos engaña. A ver qué nos pudieras decir sobre esto. El modelo filosófico típico de la racionalidad, y que lo cogen los austríacos con una racionalidad limitada, con una racionalidad imperfecta, pero ellos insisten. Lo que nos interesa investigar es la acción intencional, la acción que tiene un propósito, en la cual el individuo tiene una serie de preferencias, una escala, escoge la más valiosa, reflexiona e investiga cómo conseguirla con los medios disponibles. Y si los medios no están disponibles, investiga también cómo conseguirlos, ¿no? Dices, oiga, todo eso es verdad, pero como han dejado de lado o han mencionado ustedes las preferencias y las valoraciones, pero no han estudiado de dónde salen, pues ya no estudian un poco lo que es la psicología y el mundo de lo emocional. Como la acción que investigan es la más reflexiva, más intencional, más estratégica, más consciente, no están investigando lo que es las reacciones y los hábitos que uno piensa menos. Entonces, todo el estudio de las emociones sería el complemento ideal para esto. Las emociones provocan conductas, provocan acciones sin pensar mucho, a veces casi diríamos que contrarias a la razón o contrarias a lo razonable o a lo racional, pero que son reales, que están ahí. Muchos filósofos las han como desechado, han intentado superarlas porque no las han entendido. Psicología evolucionista te muestra, con todo lo que es la teoría de juegos y competición y cooperación y las estrategias para todo esto, que las emociones existen porque son funcionales, porque son adaptativas, porque tienen razón de ser. Entonces, pues, gente como Kahneman te dice, mira, tenemos dos sistemas. Él dice, esto es una especie de caricatura o simplificación. Es mucho más complicado, pero tenemos modos de conducta rápidos, muy directos, reactivos, inconscientes, que son muy eficientes porque nos pueden servir en algunas situaciones. Y otros que son más reflexivos, más conscientes, menos automáticos, más de pensar despacio, mientras que los anteriores eran de pensar rápido. Entonces yo creo que todas estas ideas complementan muchísimo el mundo de lo austriaco y que deberían integrarlas. Siguiendo con este tema, la verdad que me va muy bien para enlazarlo. Hay un vídeo tuyo que creo que se llamaba La realidad del autoengaño, que me parece una joya, y creo que también está bien hablar de eso, y un enfoque psicológico que a mí personalmente es el que más me gusta. ¿Qué pasa con el autoengaño? ¿Es legítimo? ¿Es normal? ¿Es costoso para unos, costoso para los demás? Lo podemos ver en individuos, lo podemos ver en la política. No sé, háblame un poco del autoengaño, y si quieres relaciónalo con el liberalismo, porque tú dijiste, el liberalismo te da la verdad y ahí te lo dice lo más crudo, ¿no? Yo hace años me preguntaba, decía, bueno, si vivimos en un mundo de avances científicos, de avances intelectuales y en general de avances económicos, aunque haya muchísimo socialismo, socialdemocracia por ahí, ¿por qué triunfa tanto, digamos, la mentira, las falacias y los errores? Entonces dices, bueno, cuando no entiendes todo, dices, bueno, vamos avanzando y llegaremos ahí, ¿no? Hay gente que dice, hay racionalistas, los nuevos ateos dicen, bueno, la religión desaparecerá porque es un error y la ciencia se la merendará. Y yo pensaba, pues tal vez, pero y de repente vas leyendo cosas, o sea, cuando lees muchos libros, pues muchos te cuentan cosas que ya sabes o no son tan valiosos, pero de repente encuentras joyas, y algunas de las joyas son la literatura del engaño y del autoengaño.
Entonces dices, hay gente, cuando llegas a la idea paradójica de conviene autoengañarte para engañar mejor a otros. Eso está en Robert Rivers, en The Folly of Fools. Entonces dices, wow, esta idea es brutal. Y dices, ¿y para qué quiero yo engañar a otros? Bueno, pues porque hay veces que necesitas emitir señales que los demás vean como honestas. ¿Y cómo saben los demás que esa señal es honesta? Pues porque es costosa. Porque no puedes emitir esa señal igual si no te la crees o si no es relativamente sincera en el sentido de que te la crees en ese caso, o que hay algo verdadero detrás. Entonces, cuando ves que todas estas cosas surgen de los problemas de la coordinación y la confianza en la cooperación, para que la cooperación funcione y para que los grupos también se integren, ves, wow, si hay algo que define a la especie humana es que por un lado es racional y por otro lado es hipócrita. En el sentido de que, aparte de emocional, en el sentido de que estamos haciéndonos trampas a nosotros mismos constantemente para hacérselas mejor a los demás, para mejorar nuestra imagen pública, para ocultar nuestros verdaderos motivos. Entonces eso lo podéis ver en el último libro de Kevin Simler y Robin Hanson, El elefante en el cerebro, The Elephant in the Brain, que estudia los motivos ocultos. Entonces un austriaco diría, no, es que mi auténtica intención es esa, o yo la percibo como es, como que ese es mi objetivo. Y entonces un psicólogo de estos diría, ¿cómo sabe usted que no se está autoengañando a sí mismo? Porque si le están engañando otros, pues igual puede luchar contra eso, pero si te estás tú engañando a ti mismo, ¿cómo lo descubres? Entonces, el estudio de todo eso y de todas las paradojas de la razón y de la racionalidad, a mí me parece fascinante. Y la gente que no lo conozca simplemente no va a entender el mundo y va a ir muy despistada por el mundo. Siguiendo con las críticas, la verdad que la temática de esta entrevista está siendo pillar conceptos y un poco despellejarlos según tu punto de vista. Me acuerdo también una charla que hacías una crítica a la religión y creo que decías algo así como, digamos, un colectivo de autoengaño compartido. A ver si pudieras desarrollar esto y luego también un poco para hacer un poco de abogado al diablo. ¿Qué partes buenas crees que tiene la religión o, digamos, la religión occidental dentro de lo que es la configuración de nuestros valores? A ver si podemos hablar un poco sobre eso. A mí me gustaría aclarar que más que una crítica de la religión, yo lo que hago es un análisis de lo que es y para qué sirve. Y luego, claro, ves que hay cosas que no le gustan a los creyentes o a la gente más conservadora, entonces dirán, bueno, es que hace una crítica, trata de destruirnos. Bueno, pues en parte va a haber partes de eso que sí, pero no solo. Sí, la ciencia moderna de la religión, porque la religión filosóficamente se ha analizado desde hace milenios, pero científicamente la religión ha empezado a estudiarse desde hace relativamente poco, digamos decenios, ¿no? Entonces, las definiciones que a mí me parecen mejores es que la religión es el conjunto de creencias compartidas, creencias y prácticas compartidas que cohesionan un grupo. Y yo le añado, pero esas creencias en gran parte deben basarse en el autoengaño y que ese autoengaño sea compartido, en creer ciertas cosas acerca de lo sobrenatural. Entonces, ¿por qué todo esto? Pues por la importancia de los grupos y por la importancia de que los grupos estén cohesionados. Y la forma de cohesionar un grupo es que todos crean lo mismo, que tengan una especie de una fuente de ideas, una fuente de las normas sociales, una fuente de todos esos rituales, unos contenidos para todos esos rituales que sean los mismos y que todo el mundo pueda ver que los demás también lo tienen y que ven que ellos también, O sea, de tal manera que todo el grupo se cohesiona y eso permite reforzarlo y coordinarlo, ¿no? Hay otras explicaciones también como que, pues bueno, ciertos contenidos religiosos vienen de la escasa capacidad científica e intelectual del individuo, ¿no? Que necesita entender como que de dónde viene todo, cuál es el origen del universo, cómo funcionan las cosas. De eso también hay, ¿no? Y que también puede servir como de consuelo, ¿no? Entonces te prometen que vas a resucitar y que vas a tener una vida eterna, pues frente a lo que es el dolor y la angustia existencial de la muerte inevitable. Todo eso también está ahí y creo que son aspectos psicológicos importantes, pero lo esencial es cómo las creencias religiosas cohesionan grupos. Y entonces, en parte, deben basarse en autoengaños para todo el mundo está asumiendo el mismo coste y todos nos estamos identificando con algo que es distintivo. Por eso las religiones acaban peleándose unas con otras, eso es lo normal, porque como definen grupos distintos y lo que cohesionan y esa cohesión la quieren precisamente para que el grupo pueda ser más fuerte frente a otros. Me dices que si en la religión
católica o moderna actual puede ser mejor que otras. Hombre, Daniel Dennett dice que algunas religiones modernas están como domesticadas. Es decir, son como memes que ya no existen en forma salvaje o que no llevan a comportamientos más brutales, sino que han sido, pues eso, como más civilizadas. Entonces, la gente dice que se lo cree, reza el credo, pero en realidad no se lo cree o le da igual. Yo tengo muchos amigos y conocidos pues, que dicen, bueno, yo soy practicante, pero en el fondo no creyente. Si me haces el análisis científico o evolutivo de todo esto, pues lo entiendo, pero sigo creyendo que esto es un modo de vida mejor que las alternativas. Entonces dices, bueno, como Occidente tiende a ser católico, mientras que el resto del mundo pues, puede tener otras religiones, todos los problemas que hay ahora con el mundo musulmán y el islam, pues entonces dices, bueno, no ataques la religión, o si la atacas al menos di que no son todas iguales. Yeah. Pues eso es verdad que no son todas iguales, pero mucho cuidado a la hora de decir es que el islam es una porquería. Y dices, oye, históricamente el islam durante muchos momentos estuvo por delante del cristianismo, ¿no? Religiones orientales o países que en realidad no tienen religión o que tienen cosas parecidas a religión o con menos sentido de trascendencia, como puede ser China y Japón, me refiero a de trascendencia más sobrenatural, pues también han tenido momentos de avance. Eso me parece un campo de estudio muy interesante, hasta qué punto Hayek insistía mucho en eso, la cultura de una sociedad es lo que define sus instituciones, es como el genoma de esa sociedad y es lo que va a mostrar, va a servir, o sea, para organizarse y coordinarse mejor o no, y entonces ahí se va a notar qué culturas son más aptas y qué culturas son menos aptas. Pero mucho cuidado a la hora de demonizar a los demás y no ver un poco, digamos eso, la viga en el ojo propio. Para cerrar este tema, a veces escucho gente de un perfil quizás más liberal, conservador, que dicen que el peligro de que la sociedad, pues, digamos, sea toda atea y que en 2 o 3 generaciones se destruyan los valores católicos o cristianos, judeocristianos, es que la sociedad se torne más estatista y que sea más nihilista. Eso es quizás así como resumiendo lo que escucho. La pérdida, el vacío de valores, digamos que lo copa el Estado. Y la verdad que yo personalmente me pregunto que no sé qué prefiero, no sé qué puedes reflexionar tú al respecto. Vale, lo de la acusación de nihilismo, ¿no? Hay palabras que se usan como insultos o como latiguillos que te lanzan y dices, oye, pero ¿qué quieres decir con eso de nihilismo o relativismo, esas cosas? Y dices, ¿qué crees? ¿Que yo soy ateo, no creo en nada o no confío en nada o en mi vida no hay valores, no hay ilusiones o no hay normas morales? Oye, naturalmente que lo hay, lo que pasa es que vosotros parece que sois incapaces de entender. El creyente tiene miedo a perder su fe y se da una excusa. Es que si pierdo mi fe, empezaré a matar gente, empezaré a robar y a violar, porque ¿qué me lo va a impedir? Y yo diría, un momento, pues primero la policía y los jueces, y luego, aunque tú no te lo creas, tú tienes sentimientos morales innatos o que vienen de la cultura, pero que no necesariamente vienen de la religión. Luego, las acusaciones de nihilismo, yo creo que hay que verlas con un sentido crítico y a ver qué es lo que te quieren decir. Simplemente a menudo lo que quieren decir es las cosas van a cambiar de modo que a mí no me gusta, ¿no? En direcciones contrarias a mis intereses. Vale, pues la sociedad será distinta, ¿qué le vas a hacer? Lo del estatismo es curioso, porque depende, sí. Hay, por ejemplo, en los países escandinavos es donde menos creencias, donde menos práctica y creencia religiosa hay ahora. Y entonces hay gente que está diciendo, claro, si tú desarrollas un sistema de protección social, un estado del bienestar que funcione o que más o menos funcione, eso va a hacerle la competencia a los grupos de fe, grupos religiosos que antes tenían ese cometido. Es decir, de nuevo, si es que el análisis de la religión no hay que ir tanto a las ideas, aunque también, sino todo esto para qué sirve. Es, la gente, ¿por qué se agrupaba? ¿Y por qué se agrupaba en torno a una fe? Porque podían ayudarse unos a otros. Aparte de que porque podían hacer la guerra a otros grupos, internamente porque podían ayudarse unos a otros. Y el que tiene un problema, pues sus hermanos en la fe se supone que están pensando en ser caritativos, misericordiosos, solidarios, entonces le van a ayudar. Entonces, es verdad que hay una tensión entre lo que es el desarrollo del estatismo y la pérdida de la fe. Pero yo suelo decir, bueno, entonces lo que tenemos que tener cuidado es que ese estatismo no sea destructivo y sea mínimamente eficiente, no en el sentido de machacarnos, sino en el sentido de, al revés, de proporcionar esos servicios pues, de salud, de pensiones, de educación,
que dice que es lo que quiere proporcionar. Entonces, yo estaría atento a esas ideas, pero tampoco las tomaría en plan, bueno, hay que mantener la religión porque si no se nos viene encima el Estado. Yo digo, oiga, esto es como mantener unos absurdos para defender un grupo y en lugar de tener otros absurdos para defender a otro grupo. Pues no me interesa ninguna de las dos cosas, sino criticarlos a los dos. Bueno, queda claro este tema. La verdad que no podemos profundizar en todo, que nos iríamos a la entrevista de 4 horas. Pero bueno, dejo quizás la guinda del pastel para el final. De lo que más se te conoce es por tu charla TED que hiciste, que se llamaba La receta de la libertad, si no me acuerdo mal. Y no sé, me gustaría que me hablaras un poco de eso. Tampoco te voy a decir que me resumas toda la charla, por la parte en la que hablabas del socialismo, y este es el último tema que me gustaría tratar contigo, creo que dabas como 3 motivos o tres datos por lo que no podía funcionar. ¿Nos lo podrías resumir así brevemente, si hay algún socialista, espero que sí, mirando esta charla, cómo le podemos un poco desmontar sus ideas desde la lógica y demás? Vale, esa charla es un reto. Yo había dado ya otra charla TEDx antes sobre dinero, banca y la crisis, y vi lo extremadamente difícil que es una charla que debe durar en torno a 20 minutos, depende, en algunos sitios... 18 creo que tienen... En esa es 18, en la anterior eran 21, pero que lo tienes que clavar y no te puedes pasar. Y hay gente que le gusta contar... Yo suelo decir que mucha gente solo te cuenta 1, 2 cosas, 3 cosas durante el tiempo, y yo personalmente me aburro, pero entiendo que para aprender y para ser didáctico en ciertos temas no puedes atosigar a la gente y tirarles demasiadas pelotas porque no la van a comer todas. Pero yo dije, mira, yo quiero contarlo todo, casi todo del liberalismo, entonces a ver qué consigo contar. Y la charla explica en qué consiste la libertad, derecho de propiedad y no agresión, cómo sería una sociedad libre, eso más contratos, y luego ver que las alternativas no funcionan. Simplemente lo que es la imposición coactiva del socialismo o comunismo, como quieras llamarlo, no funciona, y no funciona por problemas de información. La crítica de Mises y Hayek al socialismo de si no hay derechos de propiedad, si no hay precios, si no hay tests de beneficios y pérdidas, no hay manera de saber si estás utilizando bien los recursos o no. Y el órgano central, el gobierno, no puede, no tiene toda la información y es imposible que tenga la información acerca de qué es lo que la gente quiere y qué es lo que la gente puede hacer para conseguir las cosas que quiere. Y además, si lo intenta hacer mediante la coacción y la centralización, va a acabar con los procesos, digamos, de coordinación espontánea y con lo que es todo lo que es la iniciativa empresarial. Luego hay el tema de los incentivos, aquello de quién va a limpiar las letrinas en la utopía socialista. Si le prometes a la gente que le vas a dar según sus necesidades, pues todo el mundo exagerará sus necesidades, porque a mí me gusta recibir. Y si le dices a la gente que tiene que contribuir según sus capacidades, pues ocultará sus capacidades o no las desarrollará. Simplemente, un poco igual, a la gente no le gusta perder valor y darle cosas a otros. Y luego el tema de la corrupción, o sea, al final tienes sistemas que no funcionan, que están totalmente centralizados y que son muy opacos, entonces es normal que se corrompan, que la naturaleza humana funcione y va a decir, bueno, yo se supone que estoy aquí en el gobierno o digo que estoy por el bien de todos y el interés general, pero me lo estoy llevando crudo, o estoy poniendo a mis amigos en puestos de poder, o estoy aquí simplemente para beneficiarme a mí mismo. Y luego la charla acaba con lo que a mí me gusta decir, bueno, y ahora voy a hablaros de las castas. Es decir, no solo hay una casta, sino para que veáis que casi todo el mundo es casta, en el sentido que pertenece a algún grupo de interés o de presión que a mí me parecen vergonzosos y claro, no lo van a querer reconocer. Bueno, si alguien quiere seguir profundizando con el tema, pues ya que se miren la charla, pero bueno, me encanta tu enfoque muy, muy capellano, no sé cómo puedes decir, capellista, ¿cómo podríamos decir la gente que te sigue? Ni idea. Paquista. Eso. Bueno, eso, para terminar, no sé, hemos hablado de varios temas, me gustaría terminar un poco pues hablando del futuro. Tú también hablas mucho de la robótica y tal, y sé que tienes un enfoque, pues estás realmente muy, muy informado. ¿Cómo crees que serán los próximos años? Ya que si crees que hay mucha gente, digamos, que está en su casta, en su parcela, que no quiere que el mundo cambie, uno se pone a mirar la evolución tecnológica, la globalización, la interconectividad y demás, y creo que el mundo va a dar un vuelco impresionante en los siguientes años. Sé que es una pregunta muy amplia, pero ¿seremos capaces de adaptarnos, nuestra adaptabilidad y resiliencia como humanos, o por contra, pues van a bloquearse más calles y se van a hacer más acuerdos para que haya más coacción y demás?
va a haber avances tecnológicos muy importantes, pero vamos, todo el desarrollo de la inteligencia artificial puede llevar a cosas que no se han visto antes, como máquinas que piensan por sí solas, que son cada vez más autónomas, e incluso en un futuro relativamente lejano, máquinas que haya que acabar considerando como personas, porque en la medida en que sean suficientemente inteligentes y tengan intereses y sensibilidad, pues ¿por qué no le vamos a dar su reconocimiento como sujetos éticos? Igual que si llegaran extraterrestres aquí, por el hecho de no ser humanos, no creo que fuéramos a atrevernos a tratarlos simplemente como meros animales o cosas. Creo que les harán que sean personas si les hacen que paguen impuestos, como pedía, creo que era Bill Gates o algo así. Sí, sí, mucho sindicalista y cosas así. Bueno, pero ese momento ya llegará. Luego, ¿qué pasará en la sociedad? Pues es curioso. Yo no pretendo saberlo ni poder predecir, pero soy seguro que seguirá esa tensión entre lo que Virginia Postrel llamaba, pues eso, la gente que es abierta al futuro y lo que son los más reaccionarios, que quieren que nada cambie o que las cosas solo cambien para otros, pero que su cortijo a ellos se lo dejen bien controlado y que no les quiten su protección o su subvención. Entonces, yo lo único que a nivel individual recomiendo a la gente que se informe un poco, que se entere, que sea un poco escéptica, que no se crea todo lo que le cuenta mucha gente que escribe libros sobre este tema, porque muchos son como muy llamativos o muy alarmistas o te prometen el nirvana, y otros, cuando hacen análisis económicos, es keynesianismo puro y duro, con el día que los robots trabajan, ¿quién va a tener ingresos? Y no vamos a consumir. Y yo digo, bueno, la gente que no entiende nada, necesitan hacerse austriacos para estudiar un poco teoría del capital, que es de las cosas mejores que tiene la escuela austriaca, y entender que se pueden tener ingresos o rentas del capital y que no son malas o nocivas, sino que al revés son estupendas, y es lo que produce el capital, es lo que produce los avances de productividad y lo que es el desarrollo económico y social. Pero que se informen, o sea, que no vivan pensando, bueno, yo soy de letras, soy abogado y esto no me va a afectar, esto nunca, yo seguiré teniendo un trabajo. Yo diré, bueno, lee y sobre todo fórmate, aprende a usar esas herramientas, y eso ya es cuestión de cada uno ponerse a investigar. En mi ámbito personal o profesional, ¿qué me puede afectar o en qué puedo yo enriquecerme aprendiendo un poco de todo esto? Yo suelo recomendar a la gente que aprenda un poquillo de programación, que entienda qué son los ordenadores, que entienda qué es todo este mundo de la inteligencia artificial, para ver si puede, pues eso, aprovecharse de ello o incluso aportar algo. Bueno, me encanta. Si vais siguiendo estas entrevistas, sabéis que me gusta terminar con consejos y demás, y la verdad pues que nos has dado algunos realistas y con tu enfoque. La última pregunta, ahora sí, volvemos hemos empezado con tu figura y terminamos también. No sé, un poco, quizás una pregunta un poco genérica, que es ¿por qué te interesan tantas cosas? ¿Por qué inviertes tanto tiempo en aprender? Yo siempre que te he visto estás con el podcast, con el audiolibro, leyendo o lo que sea. Un poco, no sé, ¿cuál es la retribución que tiene el intelectual? Que por ahí igual tiene que ser una vida un poco solitaria, pero entiendo que te gusta, ¿no? Para los que no estamos en esta onda, ¿por qué, digamos, Paco Capella pues hace todo lo que hace relativo a las ideas y al conocimiento? Curiosidad, sobre todo curiosidad. Yo, cuando iba al campo de pequeño, siempre que veía una montaña, siempre me preguntaba, uy, ¿y desde ahí arriba qué se verá? ¿Qué hay al otro lado? Entonces, eso con la edad, en vez de ir reduciéndose, al revés, va ampliándose de quiero saber más, pero no un saber más por cotilleo, sino por entender también, un deseo de entender y un deseo de ayudar a otras personas a comprender las cosas. Siempre me ha parecido triste cuando yo he intentado entender algo o aprender algo, ver que hay explicaciones por ahí que son muy malas, son muy pobres. Entonces decir, bueno, voy a ver si yo consigo entender esto y le doy a otros una explicación lo más fácil posible de asimilar, por si acaso les interesa. Y luego que el mundo de las ideas no es lo único que hay en la vida, ¿eh? También pues, te apetece quedar con personas y hablar de estos temas o de otros, salir al campo y reírte, o que te cuenten un chiste, o hacer música, ir a un concierto, o ver una peli, que no se acaba todo aquí. Pero cuando ves, en mi caso, cuando veo que el mundo intelectual es por una parte muy interesante, pero por otro lado también hay muchísimo cantamañanas y muchísimos gilipollas, con perdón, entonces te cabreas y tratas de contrarrestar eso. De la gente que habla de lo que no sabe, pues como denunciarlos y decir, oye, estás diciendo tonterías o ten cuidado. De la gente que propaga falacias, pues todo lo que es el marxismo, todo lo que es las ideas keynesianas nefastas, todo lo que es las ideas creacionistas, pues luchar contra ellas. Pues es una lucha intelectual divertida, ¿no? No se ve ahí como, igual hay gente que le gusta
el combate físico, y casi lo he hecho muy poco, pero lo recomiendo. Un día en un gimnasio hice boxeo y dije, joder, y sueltas adrenalina muchísima. ¿Entiendes? Toda la gente que hace ciertas cosas que van muy a lo profundo de nuestra naturaleza como más primitiva, pues lo entiende. Luego veo a la gente con los videojuegos. Yo los he practicado poquísimo o nada, algunos de conducción de coches o motos, pero todos estos de peleas y batallas y matar monstruitos, eso lo he hecho poco, pero lo entiendo. Pues luego entonces hay la batalla pues, de las ideas, de pelearte con otros y tratar de defender las ideas que consideras que son buenas y hacer avanzar el conocimiento. Bueno, yo por lo pronto te puedo decir que por favor pues escribas un libro sobre la todología, porque lo quieras o no, tal y como hay huertistas, rayistas, pues también hay capellistas. Tú tienes ahí unos believers, unos fans que también te siguen. Veremos algo de eso. Algún día escribirás una todología 101 o no, a ver si lo pudieras decir en esta entrevista. A ver si me pongo. Yo, vamos a ver, ciertos temas que he tratado y que integraría en un libro que fuera un poquito de tratar todo, ya los tengo escritos. O sea, yo a la gente le digo, pues mirad mis artículos en el Instituto Juan de Mariana. Si quieres un artículo mío sobre la religión, en vez de un artículo sobre la religión, si ves mi charla en los Juan de Mariana, ahí está contado pues todo lo que pienso o sé o creo que es importante sobre la religión. Y en algunas charlas también pues intento dar referencias. Entonces, ahora a ver si me pongo. Mira, ahora estaba pensando, hay un montón de cosas que tengo escritas, pero nunca las he publicado. Estoy revisándolas para relanzarlas, viendo cómo hacerlas, escoger un poco, porque hay cosas quizás no sean tan relevantes y otras más. Pero sí, ahora, por ejemplo, la última charla que di este fin de semana en Juan de Mariana era un poco sobre eso, temas científicos, y yo trataba de llevarlo más, de informar a la gente acerca de qué libros o a qué autores debes seguir, porque yo digo, oye, no veáis solo mi charla sobre estos temas. Si queréis aprender sobre teoría de señales costosas, yo tengo un artículo, pero en ese artículo aprendes algo, pero puede ser una visión pues resumida. Entonces le digo a la gente, léete el libro de Amos Zahavi, que se llama The Handicap Principle, ¿no? Entonces voy a ver si mi próximo artículo en Juan de Mariana, igual sale en breve, son los libros que me he leído yo, y no solo los que me he leído yo, sino los que sé que existen y son importantes y tengo pendientes de leer, sobre un montón de temas para ir aprendiendo. O sea, que quiero hacer ambas cosas, darle a la gente más herramientas para poder seguir investigando y sí, yo ponerme y estos temas escribirlos más. Y si no es un libro, porque a mí me da igual que tenga la forma de libro, y digo, en el mundo actual es integrarlo en una página de internet, pues lo que hago. En el curso que daba en OMA de Fundamentos Biológicos y Evolutivos ya tenía una serie de contenidos más o menos bien montados, aunque con los años he ido siendo crítico, es decir, tengo que reescribir esto, porque no me gusta cómo está integrado, cómo está estructurado, para hacerlo igual más fácil y más claro. Entonces me pongo a trabajar en ello. Estoy en ello, vamos. Bueno, si no, pues también puede ser un podcast o te haces youtuber, a ver qué pasa. El problema de los podcasts es, a mí, esto me encanta que lo hagáis vosotros y cuenta conmigo y tal, pero yo pienso, vamos a ver, si lo hago yo hablando yo solo, digo, qué coñazo. Si lo hago yo hablando, el problema es que cuando hablas no te da tiempo a pensar todo y a sistematizarlo. Entonces, mientras que cuando escribes, a mí mis artículos me cuestan mucho tiempo de pulirlos, trabajarlos, estructurarlos y encima no quedan perfectos, pero al menos ahí la información ya queda como más estructurada y tienes la ocasión de leerlo otra vez y corregir algún error o revisar algún matiz o discutirlo. Mientras que hablar es muy interesante, pero es para otras cosas. Bueno, pues la gente cuando hace un podcast se hace un guión y luego lo que haces es que lo lees y lo dices en voz alta para los perezosos que no quieren o no queremos leer. Yo no soy un gran lector, sino que me gusta más pues entrevistarte que aprendo más. Bueno, pues oye Paco, por mi parte ya está. No sé si quieres añadir algo, no sé. Pues no, eso, que la gente que tenga curiosidad por estos temas y quiera saber qué he escrito yo, pues que vaya a la página mía del Instituto Juan de Mariana y busque ahí los artículos. O como tú dices, si buscas por mi nombre, Francisco Capella, pues te pueden salir vídeos sobre distintos temas en Internet. Y no sé qué más comentar, que la gente que quiera que nos veamos, pues los sábados suelo ir al Juan de Mariana o las distintas actividades liberales, pues si puedo estoy ahí. Y si no, pues que se miren o se remiren esta entrevista que llevamos ya casi una hora hablando aquí a lo tonto. Bueno, pues Paco, pues muchas gracias por tu tiempo. Hemos tocado un mogollón de temas que tengo aquí, que me he hecho yo también mi chuleta. Quien quiera aprender más, pues como decía, se puede poner su nombre en Google y ahí para profundizar. Pero yo creo que hemos hecho así pinceladas sobre varios temas para activar la curiosidad de las personas, que al final es lo importante. Pues, oye,
Gracias a ti, Ignasi. Haces un trabajo estupendo ahí en Spanish Libertarian y siempre que estás ayudándonos con todo el tema de lo audiovisual. O sea que gracias y nada, para lo que quieras aquí. Bueno, pues división del trabajo. Yo hago lo que hago y tú haces lo que haces, pero bueno, parece que juntos remamos en la misma dirección, que es lo importante. Y gracias a vosotros también por estar ahí mirando el vídeo, ya sea en YouTube o por iVoox el podcast. Recordar de darle like, suscribir y no sé qué, porque si no, esto no llega a la gente y nos vemos en la próxima. Gracias, Paco. Hasta pronto. Hasta luego. Gracias a ti.